Em, Hola, buenas tardes. Estás dentro ya. No sé si estamos ya Sí, ya estamos dentro. en el aire, ¿no? Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí esta tarde, agradecer a Novartis también el haber propiciado este encuentro esta tarde. Y bueno, como veis, el título Chester de Titanes en prevención de riesgo cardiovascular puede parecer de entrada un poco pretencioso, pero realmente no se refiere a las dos personas que vamos a participar en este Chester virtual, sino que más bien, bueno, se refiere a un poco las especialidades que representamos, ¿no? Los colectivos. Pepe Polo, todos lo conocéis, es médico de atención primaria, en el consultorio de Cañaveral, en el Centro de Salud del Casar de Cáceres, presidente de Semergen. Y bueno, a mí también creo que me conoceréis casi todos. Soy José Javier Gómez Barrado, soy cardiólogo de Cáceres, del Hospital San Pedro de Alcántara. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de un poco el manejo de la enfermedad cardiovascular y fundamentalmente de la dislipemia. Y es que, Pepe, y con esto te doy entrada, la enfermedad cardiovascular y la dislipemia, a pesar de los últimos avances tecnológicos, avances terapéuticos en los últimos años, sigue siendo la primera causa de muerte, con una sobrecarga de pacientes crónicos tremendamente importante, en el que nuestras dos especialidades, además de otras especialidades, tienen un papel preeminente, ¿verdad? Muchas gracias, José Javier. Muchas gracias a los patrocinadores. Muchas gracias a José Javier como amigo y como presidente de la Sociedad Extremeña de Cardiología en invitarme a participar. Y es para mí un placer estar con él como amigo y además con todos vosotros. Agradecer también a Novartis el patrocinar este debate o este tema interesante, que no es que seamos titanes, pero sí es titánico el esfuerzo que tenemos que hacer para mejorar. Sí, José Javier. La enfermedad cardiovascular, si no te importa, pasa a la primera diapositiva y vamos a ir pasando. Tiene una dimensión pandémica, es una enfermedad que afecta a 135 millones de personas en todo el mundo. Pasa a la siguiente. Y además, la enfermedad cardiovascular es causa de un 31% de las muertes en todo el mundo. Si analizamos además Europa, la siguiente, es una enfermedad cardiovascular que supone el 40% de todas las muertes en el contexto del medio europeo. Y en España no nos quedamos atrás. Siguiente diapositiva. Veis que la causa de mortalidad y la afectación de enfermedad cardiovascular en España pues ocupa el primer lugar. Siempre pensamos en tumor, en la enfermedad cáncer o en accidentes de tráfico, que los oímos todos los fines de semana, y es la enfermedad cardiovascular la que más causa muerte. Y ya para finalizar, comentar también que aquel paciente que ha tenido una enfermedad cardiovascular, el riesgo de tener un evento a los 5 años en un ictus es un 47% y un infarto a los 5 años de un 44%. Es decir, la prevención secundaria es muy importante realizarla porque la posibilidad de que un paciente que ha tenido en un momento determinado un evento cardiovascular, la posibilidad de que se repita en, el, en un periodo corto de tiempo es muy frecuente. Y ya como dato curioso o dato importante, vemos todos los días, nos apabullan con las muertes y nos apabullamos con las muertes de COVID, pero mirar que el COVID produce diariamente 5.000 muertes y viendo datos agregados desde el año 17, las muertes que produce diaria la enfermedad cardiovascular, 48.000 muertes diarias. Es impactante. Creo que nuestro trabajo para prevenir, tanto desde cardiología como atención primaria, los médicos de familia, la enfermedad cardiovascular, debemos trabajar duro para evitarla. José Javier, ¿existe evidencia de que el beneficio de la reducción del colesterol en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida? Bueno, pues parece que a estas alturas esta pregunta es de perogrullo. Pero bueno, tenemos datos a todos los niveles, datos a nivel, datos genéticos, datos de observación, de registro, datos intervencionistas en los que todos, absolutamente todos demuestran, y ahí lo veis en esas restas de regresión, que niveles altos de colesterol LDL producen enfermedad cardiovascular y que la reducción de esos niveles de colesterol LDL
ayuda a disminuir los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Aparte del efecto causal del colesterol, porque nadie pone en duda hoy la teoría lipídica de la aterosclerosis, quiero también hacer hincapié en un aspecto importante, que es el efecto acumulativo sobre el riesgo cardiovascular de la aterosclerosis. Y ahí veis en esta diapositiva en el que hay varios estudios de intervención con diferentes fármacos, estatinas, pero también anticuerpos monoclonales, en el que el tratamiento durante un año disminuye el riesgo cardiovascular un 12%, pero si a ese individuo le tratamos durante 2 años, el riesgo se disminuye al 17%, si le tratamos 3 años, un 20%, y si le tratamos 4 o más años, un 22%. De la misma manera, a medida que vamos disminuyendo la cantidad de colesterol, la cantidad de colesterol en sangre, se produce una disminución del riesgo cardiovascular. Y otro aspecto importante que quiero que quede muy claro es que no solo las estatinas reducen el colesterol LDL, pero no solo las estatinas reducen el riesgo cardiovascular. Ahí tenéis datos del Improvis con ezetimiba y del Fourier y el ODI6 con los anticuerpos monoclonales que están en el mercado, en los que con cualquier medida farmacológica o no farmacológica, incluso cirugía o intervención dietética, se produce disminución del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, los beneficios en la reducción del colesterol LDL son, primero, un beneficio de concentración dependiente, cuanto más bajo mejor, un beneficio tiempo dependiente, y esto es muy importante porque el concepto tiempo se ha introducido en las últimas guías de 2019, es muy importante. Cuanto más tiempo tengamos el colesterol en niveles, más disminuirá el riesgo, y esto es importante, por ejemplo, en enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, en pacientes con LPA alta, que es un rasgo genético heredable, y también beneficio riesgo dependiente. Los pacientes de más riesgo, los pacientes de muy alto riesgo, con enfermedades cardiovasculares establecidas, se benefician más de ese tratamiento. Bien, dicho esto, Pepe, de vez en cuando nos encontramos pacientes, yo ayer vi uno en consulta, que te dice, mire usted, yo estoy delgado, no he fumado nunca, no tengo colesterol, no tengo hipertensión, etcétera, pero tengo el colesterol bajo, pero he tenido un infarto. ¿Qué ocurre en esos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica y niveles bajos de colesterol LDL? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que no solo es el colesterol los factores de riesgo que puede tener un paciente. El paciente puede ser hipercolesterolémico, puede ser diabético o hipertenso. Influyen todos los factores de riesgo. La Encuesta Nacional de Salud del 2017 ya ponía claramente que la hipertensión es el factor de riesgo más frecuente en los pacientes y seguido de la hipercolesterolemia, que además esa asociación de factores, pues el riesgo cardiovascular del paciente pues va aumentando. Si además el paciente es obeso, es fumador. ¿Y cuál es pasa a la siguiente? Y además el estudio PURE, demostró, realizado en distintos países, tanto ambiente rural como urbano, incluyó 21 pacientes y se vio los factores de riesgo. Los factores de riesgo incluyó 155.000 pacientes de 21 países, como acabo de comentar, y además de los factores de riesgo que vemos, la hipertensión, pues marcó como un factor de riesgo muy importante la hipercolesterolemia. Pasa a la siguiente. ¿Y cuál es la situación en España? Os voy a presentar datos del estudio Ibericán. El estudio Ibericán, un estudio realizado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, en el que participamos muchísimos investigadores y además ha recogido la base de datos, ya está, el reclutamiento ya finalizó, son 8.066 pacientes, el porcentaje de mujeres un 54,5% y la distribución etaria, como podéis ver, es muy homogénea. Sobre todo son pacientes atendidos en consulta. La mayoría del hábitat es urbano y además los niveles de educación pues, primarios, superiores y universitarios. Sin estudios pues demuestra pues, cómo es la población española, un mínimo ya.
En cuanto a la situación laboral, pues un porcentaje muy elevado son jubilados, pero trabajadores un 42%. Pasa a la siguiente. ¿Y cuál es el factor de riesgo en la población atendida en atención primaria? El factor de riesgo más prevalente, como veis, es la dislipemia. Es el más frecuente. Pasa a la siguiente. ¿Y los datos de Ibericán son consecuentes y claros con otros estudios? Pues mirar lo que publicó Vanegas hace ya unos años, en el 2012, son datos muy parejos a los que observamos en Ibericán. Si acaso la diferencia más significativa es en el paciente diabético, pero tener en cuenta que los datos de José María Vanegas eran en población general y nosotros son pacientes atendidos en consultas de atención primaria. Pasa a la siguiente. ¿Y cuáles el factores de riesgo cardiovascular distribuido por sexo? Pues vemos claramente que la dislipemia mantiene un porcentaje muy elevado de prevalencia y además las diferencias entre los sexos pues parece que es un poquito más prevalente en varones. Los factores de riesgo. Pasa a la siguiente. Llama la atención los factores de riesgo y los grupos de edad. Impresiona pues cómo a medida que la edad aumenta, pues aumentan los factores de riesgo. Pero quiero remarcar sobre todo que el tabaco, si os dais cuenta, el tabaquismo impresiona que población joven sea altamente fumadora. Y también llama mucho la atención la obesidad. Tendemos a la obesidad y la obesidad es una prevalencia muy elevada. Pasa a la siguiente. ¿Y cuál es el grado de control o la prevalencia de los datos de Ibericán? Como veis, la edad media de los pacientes es de 65 años, la antigüedad de hipertensión 9 años y el porcentaje o la prevalencia es elevada, un 48% de los pacientes. 3.000 pacientes eran hipertensos, de los 8.066. Pasa a la siguiente. ¿Y qué grupos o qué fármacos utilizamos? Pues la mayoría de los fármacos utilizados son los ARA2, seguidos de los IECAS, como veis, y los diuréticos. Pasa a la siguiente. Y insisto en esta pregunta, me voy a entretener en esta diapositiva porque os dais cuenta que las grandes encuestas realizadas del grado de control de la hipertensión arterial fueron el control PRES realizado por Antonio Coca, el doctor Coca, PRESCAP, realizado por el grupo de trabajo al que pertenezco dentro de la Sociedad Española de Atención Primaria del SEMERGEN, y vemos cómo el grado de control de la hipertensión iba aumentando en los distintos controles y sin embargo los datos de Ibericán son preocupantes. Son preocupantes porque vemos que ha disminuido el grado de control de la hipertensión arterial en España 3 puntos. 3 puntos que se van a traducir sin duda alguna en mayores eventos cardiovasculares. Creo que el esfuerzo y la formación en hipertensión y el riesgo cardiovascular durante estos últimos años, pues debido a parte también a que la formación depende mucho de la industria farmacéutica y no de las administraciones, pues está siendo más carente en hipertensión. Y debido a eso es preocupante que disminuya 3 puntos el grado de control. Pasa a la siguiente. Diabéticos, pacientes diabéticos, pues, como comenté antes, un 20,2% de los pacientes, la distribución por sexo es muy semejante, observando sí en mujeres una diferencia de menor número de pacientes diabéticas. Pasa a la siguiente. Y el grado de control, pues vemos que el grado de control pues, no deja de ser también preocupante porque hay un descontrol de un 30% tanto en hombres como en mujeres de pacientes mal controlados en pacientes diabéticos. Pasa a la siguiente. Y además también el grado de control en los grupos etarios, en esos pacientes que mayor beneficio podrían tener del grado de control, pues existe un gran descontrol de la diabetes. Como veis en pacientes, perdona por lo anterior, un 41% de 50 a 59 años y un 32% de pacientes. A medida que aumenta la edad, parece que el paciente también hay que tener en cuenta que el grado de control y los objetivos en control de los pacientes a medida que aumenta la edad son un poquito más laxos. Pasa a la siguiente. ¿Qué fármacos estamos utilizando? Bueno, va cambiando la tendencia. La mayoría de los pacientes están con dieta y tratamiento farmacológico. La metformina es el fármaco más utilizado y cuando se realizó este corte, este análisis, pues se vio que los inhibidores de BP4 utilizaban el cuarto lugar en cuanto a tratamiento y los ISGLT2 pues, suponían el 7,1%. En los últimos años se está viendo un aumento de los ISGLT2 y de los agonistas de la GLP-1. Pasa a la siguiente. Y tratamientos hipolipemiantes en el paciente diabético.
pues la mayoría de los tratamientos son con estatinas y además seguido de fibrato, con la diferencia clara que se utilizan las estatinas. Pasa a la siguiente. Y el grado de control, pues el grado de control de los pacientes, de la presión arterial en el paciente diabético, pues deja mucho que desear porque mirar que en prevención secundaria, pues el control no es óptimo y en prevención primaria tampoco, teniendo datos de prevención secundaria, falta de control de un 43,3% de los pacientes. Pasa a la siguiente. En cuanto al tratamiento o los pacientes o la prevalencia de dislipemia en nuestros pacientes del estudio Ibericam, pues paciente dislipémico es un 50,3% de los pacientes de la muestra y las diferencias por sexo pues no fueron muy pronunciadas. Pasa a la siguiente. Y el grado de control, y aquí la gran decepción, el grado de control de los pacientes dislipémicos, pues tanto en hombres como en mujeres es muy deficiente. Muy deficiente. Pasa a la siguiente. Y además el grado de control por grupos de edad, pues mantenemos lo deficiente que es. Pensamos que damos un tratamiento, damos una pastilla para el control del colesterol, de la dislipemia, y pensamos también que tenemos cierta inercia terapéutica y además pensamos autocomplacientes, pensamos que ya el paciente está controlado y el paciente no está controlado. Y además si vemos el grado de control de los pacientes según el riesgo cardiovascular, pues vemos que los pacientes con un riesgo cardiovascular muy elevado, el 80% de los pacientes no están controlados. Es triste. La dislipemia, pues la tratamos la mayoría de ellas con medidas higiénico-dietéticas y sobre todo utilizando fármacos, y el fármaco utilizado hasta este momento mayoritariamente son las estatinas. Pasa a la siguiente. Datos que puedo presentar y comparados con Ibericam son copias. Os dais cuenta que en el Hispalid era un 33%, en el Ibericam estamos también en un 32%. En alto riesgo estamos en un 38% grado de control y vemos, por ejemplo, el Lipicap, el Princes y cualquier otro dato, el Prevencat, pues estábamos también en el Prevencat, por ejemplo, un 40% no controlado. O sea que creemos que el grado de control de la dislipemia en España es muy deficiente, podemos concluir. Pasa a la siguiente. Bueno, José Javier, hay un umbral por debajo del colesterol en que no hay beneficio adicional, eso que dicen muchos compañeros o a veces se ha oído decir, tengo ya el colesterol muy bajo, me han dicho que no tome la pastilla. Bueno, pues nada, yo lo que tengo que decir a esto es que siempre hay beneficio. La reducción a niveles muy bajos la hemos visto recientemente con estudios primero con el Improvis, con ezetimiba y luego posteriormente con los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de PCSK9 que estamos usando, en el que llegamos a valores muy bajos. Y ahí veis en la diapositiva de la izquierda cómo la reducción del colesterol LDL a valores por debajo del 50 miligramos de decilitro sigue siendo efectiva y reduciendo el riesgo de eventos cardiovasculares. A la derecha una gráfica similar en el que tanto los eventos coronarios mayores como eventos cardiovasculares mayores en general pues disminuyen a medida que disminuimos los niveles de colesterol LDL y sigue habiendo beneficio por debajo de 50 miligramos de decilitro. Siempre digo que lo que debe dar miedo es tener el colesterol LDL alto. Nunca nos dé miedo tener un colesterol LDL bajo, porque está claro que otra cosa no habrá, pero lo que hay en la placa de ateroma es colesterol y eso es innegable. Cuanto más colesterol haya en la sangre, más colesterol hay en la placa de ateroma. Por lo tanto, jamás os dé miedo bajar. No se ha demostrado un umbral por debajo del cual no haya beneficio. Alguien puede tener dudas de que si un colesterol LDL más bajo es seguro. Ya os he dicho que tenemos datos, en este caso con ezetimiba, pero también con los anticuerpos monoclonales más recientes, en los que no hay que preocuparse de los efectos secundarios por tener un colesterol bajo. No hay efectos secundarios llamativos. Se habló de efectos a nivel cerebral,
de deterioro cognitivo, etcétera, no se ha demostrado y por lo tanto podemos decir que niveles muy bajos de colesterol son seguros. Sabéis que tenemos en los últimos en el último año, muy recientes, unas guías de dislipemia de 2019 y esas guías, bueno, pues fueron bastante revolucionarias cuando salieron porque disminuyeron los objetivos de grado de control en la línea de lo que he estado comentando y me gustaría, Pepe, que resumieses un poco las novedades más importantes que establecieron estas guías últimas de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis de 2019. Pues yo creo que lo más importante es la definición del paciente de muy alto riesgo. Tenemos que tenerlo siempre muy claro, ¿no? Ese paciente que tiene un riesgo cardiovascular muy elevado. Entonces, tener en cuenta también el enfermo que tiene una enfermedad o ha tenido una enfermedad cardiovascular documentada por clínica o por imágenes, el paciente diabético con lesión de órgano diana, pensar que es raro que no exista un paciente diabético que no tenga una retinopatía, una neuropatía, una microalbuminuria, una enfermedad renal. Hay que tener siempre y pedir, nosotros aquí en nuestra área nos lo envían siempre el filtrado glomerular, pero fijarnos que filtrados glomerulares menores de 30 mililitros ya es una enfermedad renal severa. El calcular en todo paciente las tablas de riesgo mayor del 10% y además también tener en cuenta la herencia familiar. La herencia familiar con pacientes es un factor de riesgo no modificable. Creo que es muy importante el paciente de muy alto riesgo. El de alto riesgo también, porque tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, pacientes con un marcado aumento del colesterol total o un LDL mayor de 190, presión arterial 180-110, factores hereditarios, diabetes sin lesión de órgano diana, paciente diabético siempre hay que tener mucho cuidado con él, la enfermedad renal, la prevalencia de enfermedad renal es muy elevada y también pacientes con un riesgo de 5 a 10%. Pasa a la siguiente. Muy alto riesgo, tener en cuenta las modificaciones, guía del 2016 menor de 70, en 2019 menor de 55, es un objetivo terapéutico, hay que tenerlo claro que el objetivo debemos tener una reducción del colesterol mayor del 50% y hay que tener siempre tratamiento y ser muy proactivos en el tratamiento. Y además, luego lo comentaremos, en la adherencia terapéutica. Alto riesgo, el objetivo terapéutico menor de 70, moderado menor de 100 y bajo riesgo menor de 115. Tenerlo siempre en cuenta porque el objetivo terapéutico del colesterol es fundamental el control y el grado de control. Y debemos involucrar al médico, al paciente y todo el sistema sanitario, luchar para que ese objetivo lo consigamos. Pasa a la siguiente. Y muy gráfica, pero viene a resumir lo anterior. La reducción debe ser escalonadamente dependiendo del riesgo del paciente. Paciente de muy alto riesgo, los objetivos van a ser mucho más, primero, tipar muy bien al paciente, tener muy claro ante qué paciente nos encontramos, qué riesgo cardiovascular tiene y intentar por todos los medios llegar al objetivo terapéutico. Pasa a la siguiente. Es un algoritmo fácil donde debemos calcular el riesgo, ir viendo escalonadamente según el nivel de LDL, utilizar pues bien modificación de los estilos de vida. Si la modificación de los estilos de vida conseguimos llegar al objetivo, pues estupendo. Pero también definir el riesgo, ir viendo el LDL y ser proactivo, no esperar a tener una inercia terapéutica, sino ir dando tratamiento y sobre todo tener en cuenta el arsenal terapéutico que tenemos, y comentaba José Javier en algún estudio ya que no solo es la estatina, sino ya también tenemos otros fármacos que pueden ayudar a ese control. ¿Me permites, Pepe, que puntualice Sí. dos cositas sobre, sí, como tú quieras, esto es un diálogo. Mira, una cosa que yo quiero, a lo mejor soy muy insistente en esto, pero el concepto tiempo que incorporan las guías de 2019 no solo es en el tiempo de tratamiento del colesterol LDL. Fijaros ahí los pacientes de muy alto riesgo, en los que veis que, por ejemplo, considera pacientes de muy alto riesgo, pacientes diabéticos con lesión de órgano diana,
pero con una diabetes de más de 20 años de duración. Esto es algo nuevo en la guía. Pacientes de alto riesgo, aquellos que tienen una diabetes de más de 10 años de duración. Y de moderado riesgo, aquellos diabéticos con menos de 10 años. Por lo tanto, el tiempo en el que esos factores de riesgo, también la diabetes, están haciendo efecto, es un factor de riesgo importante. Y otra cosa que quería comentar es que, fijaros, en los pacientes de bajo riesgo hay que mantener un LDL por debajo de 115. O sea que la inmensa mayoría de nosotros, que somos gente sana y joven, debemos tener un LDL por debajo de 115, sin ningún otro factor de riesgo. Ese es el valor, el 115 es el valor por debajo del cual toda la población tiene que tener el colesterol LDL. Vale, perdona, Pepe, ya. No, es que me dijiste que fuera tan deprisa que voy acelerado. Esta es tuya. ¿Tratamos correctamente a nuestros pacientes, José Javier? Pues en la práctica clínica de todos los días, en nuestra práctica clínica, yo creo que la percepción que tenemos todos es que somos maravillosos y que lo estamos haciendo perfectamente. Pero, sin embargo, cuando utilizamos, cuando tabulamos datos, cuando estudiamos datos, cuando hacemos análisis de datos, vemos la realidad y vemos lo que está ocurriendo. Y como veréis, nos queda todavía muchísimo por hacer. Fijaros, estos son datos del registro Euroaspire 5, que es un registro de pacientes de Europa que han sufrido un infarto unos meses antes. Se analiza el grado de control de los factores de riesgo. Fijaros que el número de pacientes que han tenido un infarto que toman estatinas son, ahí veis, un 84%. Fijaros que en España sería un 98%. O sea, el 98% de los pacientes con infarto españoles toman estatinas, toman tratamiento hipolipemiante. Pero fijaros que el nivel que establecían las guías de 2016, que es el de menor de 70 miligramos de decilitro, solo se consigue en un 32% en todos esos países de Europa. Es verdad que España está muy bien posicionada, creo que es el 47%, que es un porcentaje el segundo más alto de Europa. También he de decir que en el Euroaspire 5 participaron todos esos países. De España participaron 7 hospitales. Uno de los hospitales que participó es el Servicio de Cardiología del Hospital San Pedro de Alcántara, y que esos 7 hospitales, esos 7 servicios de cardiología son hospitales que con un especial empeño y dedicación en el control del riesgo vascular. Por lo tanto, quizás para el resto de población estos datos sean un poco engañosos. Y fijaros que a pesar de todos esos pacientes que toman tratamiento, pues están tomando, el 98% está tratado, la mayoría con estatina, pero fijaros que el 50%, solo el 50%, toman estatinas de alta intensidad, que sabéis que son atorvastatina a dosis alta, 40-80, o rosuvastatina a dosis 20-40. Por lo tanto, solo el 50%, cuando las guías establecen que deben tomar todos estatinas de alta potencia. Pero fijaros que la terapia de combinación con ezetimiba solo es de un 8%, y también comentaremos que las nuevas guías recomiendan la terapia de combinación en pacientes de muy alto riesgo. Pero los IPCSK9, es verdad que llevaban poco tiempo en el mercado, se usaban solo en el 0,4%. Un estudio más reciente, el estudio de Da Vinci, que está hecho en 18 países europeos y que incluye ya pacientes no solo en prevención primaria, sino pacientes en prevención primaria, pacientes que no han tenido evento, 3.000 pacientes y 2.888 pacientes en prevención secundaria. Veis que toman fundamentalmente, los pacientes en prevención primaria y secundaria en Europa, toman fundamentalmente, en un 52%, estatinas de moderada intensidad en monoterapia.
y que el tratamiento de combinación con ezetimiba solo se produce en el 9% de los pacientes. Este estudio de Da Vinci tiene de interesante en el que se ha publicado después de la aparición de las guías de 2019, aunque es verdad que los datos que recogía inicialmente eran de las guías de 2016, pero fijaros que consiguen un control en prevención primaria y secundaria del 54% según guías, y en las de 2019 solo un 33%. Yo quiero poneros también datos nuestros, ¿no? Datos locales. Este es el registro LINCE que nosotros publicamos el año pasado, en el que vemos que el objetivo de LDL en pacientes con enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, nosotros conseguimos en pacientes, conseguimos menos de 70 miligramos de decilitro de LDL en pacientes de nuestra consulta con infarto o con enfermedades coronarias en el 56,7% de los casos, que es un porcentaje, aunque parezca que no, alto, y menos de 55%, un 28%, que está, bueno, en torno a un porcentaje similar al que se recogía en el Da Vinci. Las estatinas de alta intensidad, sin embargo, las ponemos en más de un 70%. Hacemos terapia de combinación en un 30%, es un porcentaje muy alto, que no está recogido en prácticamente ningún estudio. Estos son datos de 2017-2018, ahora es mucho mayor el porcentaje, y os quiero enseñar un dato interesante, que son los factores que predicen en nuestro medio, en nuestro hospital, en nuestro servicio, factores que predicen el buen control del colesterol. El ser diabético, o sea, somos muy conscientes de que la diabetes es un factor de riesgo tremendamente negativo para la cardiopatía isquémica, y vemos que a los pacientes diabéticos los tenemos mejor controlado el colesterol que a los no diabéticos, y por supuesto, como era lógico, el usar estatinas de alta intensidad y el usar ezetimiba como terapia de coadministración. Son factores predictores de mal control. El ser mujer, en todos los estudios las mujeres están peor controladas que los hombres. El ser fumador también es una norma en todos los estudios. El tener enfermedad multivaso y el tener fibrilación auricular. Por lo tanto, y ya acabo esta parte, aún nos queda mucho por hacer, y veis ahí que aproximadamente el 30% de los pacientes de mayor riesgo alcanzan objetivos de colesterol LDL. Pepe también hablaba en estudios de primaria de aproximadamente un 30% de control. Parece que está ahí, y ahí es donde estamos, pero necesitamos llegar mucho más alto. Necesitamos llegar a la cumbre y controlar a la inmensa mayoría de nuestros pacientes. Para eso necesitamos un cambio de paradigma que ya lo establecen las guías de 2019, y es que además de la monoterapia con estatinas, que por supuesto seguirá siendo el fármaco estrella para el tratamiento de la hiperlipemia, hay que empezar a concienciarse que hay que dar terapia de combinación. Añadir ezetimiba a las estatinas, añadir inhibidores de PCSK9 y otros fármacos que después comentaremos que se van a comercializar en el próximo año en nuestro país. Es importante esa terapia de combinación. Hay que cambiar ese paradigma, igual que ya hace unos años cambió el paradigma del tratamiento de la hipertensión, y el tratamiento de la hipertensión es ya de entrada prácticamente en todos los casos, y así lo recomiendan las directrices internacionales, un tratamiento de combinación con fármacos antihipertensivos. También hay que empezar a cambiar el concepto y el paradigma en hiperlipemia. ¿Vale? Pero claro, a pesar de todo esto, Pepe, de todo esto que llevamos comentando toda la tarde, pues los datos no son buenos, como hemos visto, ¿no? ¿Qué barreras crees tú que pueden existir para esa adherencia al tratamiento hipolipemiante? Porque es verdad que los estudios dicen que aproximadamente un 40% de los pacientes con tratamientos crónicos no son adherentes a los tratamientos. Y
hay un estudio que atribuye un 9% del riesgo cardiovascular al no cumplimiento de los tratamientos, del tratamiento hipolipemiante. Con lo cual, parece casi que la no adherencia se podría casi considerar como otro factor de riesgo cardiovascular importante. ¿Qué te parece, Pepe? ¿Qué barreras crees que existen para esta adherencia y para que podamos llegar a esa cumbre que yo decía? Yo creo que lo has comentado, ¿no? Uno, la falta de adherencia, que comentabas de un 6%, es el 9% en otros datos. El tiempo que dedicamos o tenemos en consulta, la formación y concienciación. Y después creo que tenemos la falsa sensación de buen control. O sea, damos al paciente el tratamiento y pensamos que ya el paciente está bien controlado. Yo creo que se une, pasa a la siguiente, el tema de empoderar al paciente y educar al paciente es fundamental, no solo en dislipemia. Esta imagen me gusta ponerla porque es de la guía de manejo de la fibrilación auricular y insiste mucho en la actual guía, la publicada a finales del año pasado, y creo que debe ser así en todo el riesgo cardiovascular, el paciente. Debemos llegar a un pacto con el paciente, que el paciente conozca su enfermedad, el paciente se involucre en su enfermedad y educar al paciente. Y después nosotros como médicos no fiarnos en lo que es la sensación que tenemos, sino en lo que nos dice la evidencia. La evidencia claramente, lo has comentado, lo que dice Eurospike, lo que dicen los datos, estamos en un 30, estamos en un 30 y tantos, 40. En atención primaria, como habéis visto, los datos de Ibericán decepciona el grado de control de muchas patologías, pero sobre todo dislipemia se lleva la palma. Hablando, perdonadme la expresión, creo que importante, y resumiendo, tener conciencia del grado de control, que los médicos nos fijemos en la evidencia, hacer un esfuerzo diario de repasar si ese paciente con el riesgo cardiovascular que tiene está en el objetivo que debemos llegar. Lo que has comentado del paciente con bajo riesgo, el paciente con bajo riesgo menor de 115, pacientes sin factores de riesgo, hay que tenerlo también en cuenta, y empoderar al paciente. Educar al paciente es una asignatura pendiente, porque si el paciente no se involucra en el conocimiento de su enfermedad y en el tratamiento de su enfermedad, es muy complicado llegar al objetivo de control y controlar la enfermedad. Y después todos los demás médicos y profesionales que trabajamos en sanidad en el riesgo cardiovascular, coordinarnos al máximo para llegar al objetivo. Yo aquí quiero apuntar una cosa, que ese empoderamiento del paciente y esa educación del paciente de muy alto riesgo, con enfermedad cardiovascular establecida, se lleva a cabo de una manera importante con la rehabilitación cardíaca, que es algo que habría que fomentar en todas las áreas de salud de nuestra región, eso está claro. ¿Consideras que los tratamientos actuales son eficaces? ¿Qué hay que saber de los nuevos fármacos, José Javier? Esta pregunta creo que es muy importante con las novedades terapéuticas que tenemos, ¿no? Bien, bueno, pues esta diapositiva la ha puesto ya Pepe y fijaros la exigencia tan tremenda que nos piden las últimas guías. Nos piden en pacientes de muy alto riesgo reducir el colesterol LDL por debajo de 55 y además un 50% sobre el valor basal. Esto hace que necesitemos tratamientos mucho más potentes, tratamientos importantes. Las guías recomiendan al mismo nivel de recomendación, clase 1, o sea, que son útiles y necesarias y hay que usarlas cuando sea necesario, las estatinas, ezetimibe y PCSK9, los inhibidores de PCSK9. Y esto es algo nuevo en las últimas guías. Pero claro, no dicen que hay que usarla siempre, o sea, a la vez, evidentemente, sino que hay que hacer una combinación secuencial. Si no llegamos a objetivos con estatina, hay que dar ezetimibe. Si no llegamos con ezetimibe, hay que dar inhibidores de PCSK9 para conseguir la reducción del colesterol LDL hasta los niveles establecidos. Ahí veis el porcentaje de reducción de cada uno de estos fármacos, ¿no? Ahí veis que las estatinas de moderada intensidad, 30%, las de alta intensidad llegan hasta un 50%. Si añadimos ezetimibe, sumamos un 15-20% más. Los inhibidores de PCSK9 que están en el mercado
alirocumab y evolocumab hasta un 60%, y lo máximo que podemos conseguir es cuando hacemos terapia de combinación triple con estos 3 fármacos hasta un 85%. Por lo tanto, las opciones terapéuticas que tenemos serían como base del tratamiento siempre, porque es de lo que más evidencia tenemos, estatinas máximas toleradas, en pacientes de muy alto riesgo, estatinas de alta intensidad, rosuvastatina y atorvastatina, y además añadir las 3 que hemos dicho, ezetimibe, PCSK9, los ácidos grasos omega 3 en determinadas circunstancias, por ejemplo, los pacientes con hipertrigliceridemia, y fármacos que tenemos que conocer y de los que voy a dar 3 pinceladas porque están aquí ya. El ácido bempedoico lo vamos a poder recetar en muy poquitos meses, ya dentro de 2 o 3 meses, todos en nuestra consulta. Y otros fármacos como el inclisiran, pues tardará un poquito más, pero no más de un año, año y poco. Bien, el ácido bempedoico es un fármaco que, como os he dicho, se va a comercializar ya no sé si era en septiembre, ahora, octubre, noviembre, en poquitos meses. Ahí a la derecha tenéis la ruta metabólica de la síntesis del colesterol. ¿Cómo actúa el ácido bempedoico? Bueno, pues actúa inhibiendo la enzima ATP citrato liasa, que está 2 niveles más arriba que el sitio donde las estatinas ejercen su acción, que es inhibiendo a la hidroximetil glutaril coenzima A reductasa. Bueno, pues en la misma ruta metabólica, 2 niveles más arriba, actuaría la ATP citrato liasa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues este fármaco disminuye la síntesis de colesterol en el hígado, lógicamente, que es donde se produce, y disminuye los niveles también de colesterol LDL al regular al alza los receptores de LDL. Si hay más receptores de LDL en la superficie del hepatocito, captarán más colesterol de la sangre, lo internalizarán en el hepatocito y este lo metabolizará. Es un profármaco, por lo tanto, requiere de activación por esa enzima, la enzima acil coenzima A sintetasa 1 que veis arriba, a la izquierda. La dosis con la que se va a comercializar es de 180 miligramos y, muy importante, que la enzima esta, la acil coenzima A sintetasa 1, está solo en el hígado, no está en el músculo esquelético, por lo tanto, los efectos secundarios de miopatía, mialgia y miopatía de las estatinas desaparecen. Y bueno, la reducción del colesterol LDL pues es de un 15 a un 25% en monoterapia y hasta un 38% combinado con ezetimibe. El fármaco saldrá al mercado solo en monoterapia y saldrá, que también está aprobado ya, asociado a ezetimibe 10 miligramos. Bueno, los estudios que lo avalan son los estudios CLEAR. Y bueno, no voy a decir nada, solo decir del de abajo, del estudio de abajo, que es el que más pacientes tiene, es un estudio hecho en pacientes con enfermedad cardiovascular, que no se acabará hasta el año que viene, y bueno, que suponemos que nos dirá que también ácido bempedoico disminuye los eventos cardiovasculares. Efectos secundarios, pocos. Importante, se ha demostrado que produce hiperuricemia y gota en 2 a 4 veces más que placebo. Por lo tanto, ojo en pacientes que hayan tenido gota y en pacientes con hiperuricemia. Es quizás lo más importante a tener en cuenta. También importante, hay algún paciente que puede tener mialgia, porque si ocurre que si asocias bempedoico a estatina, el bempedoico potencia la acción de la estatina y es la estatina la que puede provocar mialgia, ¿vale? Bien, siguiente. Bueno, otros enfoques terapéuticos. Voy a intentar ser claro y conciso porque quizás sea un poco enredoso esto. Bueno, sabéis que en la homeostasis del colesterol LDL, como ya he dicho antes, pues hay receptores, cuantos más receptores hay en la superficie del hepatocito, menos colesterol hay en plasma. Eso es así, por lo que he comentado antes, ¿vale? Pues bien, cuando existe disminución del colesterol intracelular, lógicamente esa célula necesita más colesterol y aumenta la síntesis de receptores LDL en la superficie del hepatocito.
aquí veis en la célula, en el hepatocito, estos serían los receptores, y los circulitos amarillos con la gorrita arriba sería el colesterol LDL. Bueno, los receptores se unen a esas partículas de LDL, las llevan dentro del hepatocito y mediante una degradación lisosomal las degradan ese colesterol. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el organismo para contrarrestar esa disminución del colesterol en sangre? Pues que el hígado fabrica otra proteína, una proteína que ya debéis ir familiarizándoos con ella, que es el PCSK9. El PCSK9 es una proteína que, veis, es un anticuerpo es una proteína, perdón, que también produce el hígado y que se une al receptor LDL. Normalmente el receptor de LDL y el colesterol LDL, que sería esto que veis aquí, bueno, pues se unen, se meten dentro del hepatocito, se degradan y el receptor de LDL se recicla a la superficie de la célula. Pero cuando existe esta proteína, el PCSK9, pues se unen receptor de LDL, colesterol LDL y proteína PCSK9. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que lo que ocurre es que esta proteína lo que hace es que ese complejo de receptor, colesterol LDL y PCSK9 digamos que se suicide, se autosuicide, ¿no? Se suicide, porque todo se degrada conjuntamente con el colesterol LDL. También los receptores, con lo que disminuyen los receptores en la superficie y el colesterol no puede retirarse de la circulación. ¿Qué es lo que se genera? Lo que hemos inventado, pues hemos inventado inhibidores de PCSK9, que veis ahí arriba. ¿Qué son? Son anticuerpos monoclonales, hay comercializados dos, alirocumab y el evolocumab, que se inyectan subcutánea y lo que hacen, ahí veis arriba, que esos anticuerpos bloquean la unión de PCSK9 al receptor. ¿Vale? Bien, eso por un lado. Tenemos otra posibilidad de la que hablaremos ahora, que sería inhibir la síntesis de PCSK9. Hasta ahora estos anticuerpos monoclonales actúan en la circulación, porque van por la circulación, pero podemos actuar a partir de ya, del año que viene, cuando estos fármacos aparezcan, dentro de la célula, mediante estos inhibidores de la síntesis de PCSK9. Actúan mediante el silenciamiento de genes y, como he dicho, tienen una localización intracelular. Bien, dicho esto, me voy a centrar en 3 diapositivas en esta nueva clase de fármacos que en relación con el ARN. Son de 2 tipos. Ahí tenéis los ARN pequeños de interferencia pequeños y los oligonucleótidos antisentido. ¿Qué es lo que hacen los dos? Así a grandes rasgos y para que nos quedemos con el mecanismo de acción, pues lo que hacen es que degradan el ARN post-transcripción. Pensad que el ARN se transcribe, lleva la información genética, sale fuera del núcleo y fuera del núcleo se produce la traducción, que es la producción de proteínas, en este caso sería en algunos casos el PCSK9, veremos, la traducción de proteínas por los ribosomas. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que hacen es que degradan, rompen en trocitos el ARN mensajero que lleva esa información de la proteína a sintetizar fuera de la célula a los ribosomas. Eso es básicamente el mecanismo de acción. Hemos dicho que hay 2 tipos. Los oligonucleótidos antisentidos, que no hay fármacos todavía para el colesterol, se están empezando a usar en enfermedades neurológicas para inhibir proteínas anormales. Y bueno, pues estos son una hebra antisentido que se mete dentro del citoplasma de la célula, entra dentro del núcleo, se unen por un mecanismo al ARN mensajero formado, que le veis aquí, a través de una RNasa H,
y lo que hacen es que rompen en trocitos, degradan ese ARN mensajero, con lo cual ese ARN mensajero específico de esa proteína no puede llegar al citoplasma y fabricar la proteína. Eso es un mecanismo. Por ejemplo, nosotros estamos participando en un ensayo en el que se utiliza un ASO, un oligonucleótido antisentido, que es el pelacarsen, para el tratamiento del aumento de lipoproteína. Pero eso llegará. Ahora lo que estamos interesados es en este fármaco, el inclisiran, que es la única molécula de este tipo, que es un RNA de interferencia pequeño que hace básicamente lo mismo que los ASO, pero de una forma diferente. Lo que hace es que entra dentro del citoplasma, en vez de actuar a nivel del núcleo, actúa a nivel del citoplasma, se une a un complejo, que es el complejo RIS, que es un complejo silenciador inducido por el ARN, que lo que hace es que identifica el ARN mensajero complementario a esa hebra antisentido, y lo rompe, veis aquí, en dos mitades, con lo cual el inclisiran impide que ese ARN mensajero llegue a los ribosomas y se forme en las proteínas. Muy a grandes rasgos, ese es el mecanismo de acción. Bien, esta es la última diapositiva de esto. Existe lo que se llama el conjugado GalNAc, que facilita la captación hepática. Existe en la célula hepática un receptor ASGPR hacia la glicoproteína que está expresado solo en los hepatocitos y que tiene una captación específica por el hígado. Esa captación específica por el hígado lo que hace es que haya que usar dosis bajitas, se pueden usar dosis muy bajas de este fármaco, y lo que hace inclisiran es que une a ese ARN de interferencia pequeño que tiene 20 o 25 nucleótidos, lo une a la N-acetilgalactosamida y hace que penetre en el hígado de forma muy específica y que la necesidad de dosis sea muy baja, ¿vale? Todos estos fármacos que actúan a través de ARN mensajero tienen administración subcutánea. Bien, los estudios que avalan el inclisiran son los estudios Orión. Ahí veis el Orión 1, en el que hay una disminución clara del colesterol LDL durante mucho tiempo. He de decir que una característica fundamental, interesantísima de este fármaco, es que es muy estable y que se administra cada 6 meses en una inyección subcutánea. ¿Por qué? Porque se administra y sigue actuando. Es verdad que se degrada un 4% por mes. Por eso, a los 6 meses se vuelve a hacer una inyección, se reponen los depósitos y aunque disminuya un poquito, se mantienen los niveles. Yo creo que es la característica fundamental y atractiva de este fármaco. Efectos secundarios, muy pocos. Quizás el de efecto secundario más llamativo, que también en cierto modo es lógico, es la induración, enrojecimiento o picor en la zona de inyección. Por lo tanto, este cambio de paradigma va a ser importante, por lo tanto, en los próximos meses vamos a tener estas novedades y hay que ir cambiando el chip ya en el tratamiento de la dislipemia, del tratamiento con estatinas que llevamos años y años haciendo, que son 365 dosis al año. Hemos pasado recientemente, hace 3 años, al uso de inhibidores de PCSK9, que son aproximadamente 26 dosis al año. Bueno, ahora va a haber uno de ellos en el que se puedan dar 12 dosis al año, y hemos pasado a los inhibidores de PCSK9, los anti-RNA, que se van a poder dar en 2 dosis al año, con lo cual, fijaros que la adherencia yo creo que va a ser y muy importante para estos pacientes. Bien, la última pregunta que yo quiero hacer a Pepe y ya acabar sería, ya fuera del ámbito más clínico, sino de los aspectos organizativos, de los modelos organizativos, de los protocolos
coordinados que debe haber y que todos sabemos que debe haber, y es un tema manido, pero le damos vueltas y vueltas y no acabamos de llegar a una conclusión entre cardiología, atención especializada en general que vea a estos pacientes y atención primaria que garanticen pues eso, una continuidad asistencial de estos pacientes en prevención secundaria, porque es cierto que nosotros, los cardiólogos, no podemos asumir el volumen de pacientes tan ingente que tenemos en prevención secundaria. Pepe, cuando quieras. Bueno, pues protocolos, lo tradicional, vemos la cantidad de algoritmos, la cantidad de protocolos, la cantidad de reuniones de coordinación, pero yo creo que estos protocolos, solo leerlos o solo ponerlos delante, yo creo que nos espantan. Pasa a la siguiente. Documentos, tenemos muchos, también documentos de consenso en prevención primaria, de la Sociedad Española de Cardiología, con las sociedades de primaria. Pasa al siguiente. ¿A cuál más lioso? ¿A cuál más complicado? Creo que la propuesta que se hizo, pasa a la siguiente, la propuesta que se hizo en estas revisiones que existe entre la Sociedad Española de Cardiología y los médicos de atención primaria, que estábamos actualizando en este año 2021 distintas guías, distintos manejos, es relativamente fácil. Y tan fácil como es, ¿conocemos el riesgo cardiovascular de nuestro paciente? Sí, pasamos al siguiente punto. ¿El paciente tiene un riesgo elevado? Sí, es fácil. Continuamos. Pasa a la siguiente. Espera, Pepe, que me fui al chat. Bien. Ese es, sí. Riesgo cardiovascular, tratamiento previo con estatina. ¿Tiene el paciente? Sí, es contestar. Y además, ¿está con dosis máxima? No. Si no tiene dosis máxima, pasa a la siguiente. Debemos tener claro cuál es el tratamiento y el objetivo y pasar a un tratamiento con estatina a dosis máxima. ¿Para llegar a cuál? A los objetivos. Y además tener muy claro que el nivel de colesterol 70-130, esto, aunque está muy actual, está revisado hace meses, pero con las nuevas guías, pues vemos claramente que hay que tener un control mayor en el paciente de muy alto riesgo. Pasa a la siguiente. Puntos claves a tener en cuenta. Conocemos el riesgo cardiovascular, tenemos que conocer siempre el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Saber las características del paciente y a qué nos enfrentamos. ¿Qué tratamiento lleva y a qué dosis? ¿Qué objetivo de colesterol debemos tener? ¿Es óptimo? ¿Y cómo puedo mejorarlo y reducir el riesgo cardiovascular de mi paciente? Tenemos que tener en cuenta esos 5 puntos. Pasa al siguiente y después, recientemente presentado por el doctor Masana, tenemos que tener muy claro los 2 puntos que señalo un poco más. La consecución de los objetivos de colesterol LDL recomendados por las guías de práctica clínica requieren tratamientos hipolipemiantes de alta intensidad. Hay que tenerlo muy claro y no estar con dosis o tratamientos que el paciente quedaremos muy contentos en dárselo, pero no tienen efectividad como es la alta intensidad. Y pacientes de muy alto riesgo deben recibir terapia hipolipemiante de alta intensidad, estatina potente, ezetimiba y los nuevos fármacos, como ha dicho José Javier, pero la primera opción terapéutica en el ámbito de la atención primaria es estatina, la asociación de estatina y ezetimiba. Y por mi parte, nada más. No sé si queda algo. Yo quería comentar esto que, por supuesto, es fundamental para disminuir la morbimortalidad cardiovascular, que es la más importante en nuestro país, en la coordinación con atención primaria, y recordar que nosotros durante 5 o 6 años hemos tenido un proyecto, el proyecto Capaceres, que además lo tenemos publicado en Clínica de Investigación en Arteriosclerosis, en el que, bueno, tú sabes, Pepe, porque también participaste, los médicos de atención primaria venían al hospital, hacíamos unas charlas, etcétera, y bueno, basado fundamentalmente, sobre todo en conocernos, en la confianza, en saber lo que nosotros hacemos y nosotros saber lo que se hace en primaria. Y bueno, yo creo que ayudó mucho, ¿no?, a establecer un poco ese nexo de unión entre primaria y especializada y cardiología. Desde luego hay muchos modelos por ahí y yo creo que cualquiera es bueno, ¿no? Cualquier intento de acercar la atención primaria y la cardiología, cualquiera es importante. También es verdad que todos sabemos la presión asistencial y todo tipo de barreras y de zancadillas que nos ponen en el camino para poder hacer esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Se me olvidó decir al principio,
se me olvidó decir al principio que fuerais poniendo preguntas en el chat, y por si alguien quería hacer algún comentario. ¿Queréis comentar algo o no? Nada. Bueno, pues si no queréis comentar nada, Pepe, ¿quieres decir algo? No, agradecer la invitación y lo que has comentado, ¿no? En la coordinación, colaboración y no caer en la autocomplacencia y pensar que está todo controlado, que es mucho lo que nos queda por hacer. Muy bien, pues nada, Me parece que ha habido un compañero que ha levantado la mano ahora. ¿Quién? Bernardo. Bueno, pues... Buenas tardes. Hola, Bernardo. ¿Puedes hablar? Sí. Vale, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, yo quería agregar algo porque estuve viendo las nuevas guías de prevención cardiovascular que salieron ahora en agosto de la Sociedad Europea de Cardiología. Sí. Y ahí, bueno, quería agregar algunas cosas que me parecieron interesantes que encontré, como por ejemplo que en pacientes que tienen eventos cardiovasculares recurrentes, pese a que los factores de riesgo cardiovascular y todos están bien controlados con terapia óptima, se está postulando que se puede considerar el uso de colchicina. La colchicina a dosis bajas de 0.5 miligramos diarios, y lo cual está apoyado por algunos estudios, como por ejemplo el Colcott o el Lodoco 2, que recientemente también se han comentado en el Congreso Europeo de Cardiología y en el Congreso de la AJA también, ¿no? de la Sociedad Americana de Cardiología también, que se puede agregar esto, ¿no? La colchicina en estos pacientes que están óptimamente controlados, pero pese a eso todavía tienen nuevos eventos cardiovasculares. Sí, bueno, de la colchicina se está hablando mucho últimamente en pacientes para prevenir la cardiopatía isquémica, y bueno, tiene su sentido. Hay estudios a favor. Tiene su sentido, ¿no? Es un fármaco antiinflamatorio que llevamos usando desde hace años y años, y en el contexto de la aterosclerosis y de todos sus factores de riesgo, también la diabetes, también la obesidad, etcétera, hay un estado inflamatorio sistémico que si nosotros lo inhibimos, pues inhibimos o retrasamos la progresión de la aterosclerosis. No solo la progresión de la aterosclerosis, muchas veces esa inflamación también es la que provoca rotura de placas y eventos cardiovasculares. Y entonces, bueno, tiene su sentido el dar colchicina de forma mantenida, de forma crónica a estos pacientes. ¿A quiénes? Bueno, pues yo a lo mejor ahí te diría que habría que seleccionar pacientes. No podemos dar colchicina a todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, pero a lo mejor pacientes con eventos muy recurrentes, enfermedad aterosclerótica muy avanzada, muy severa, etcétera. Bueno, pues a lo mejor sí que tiene su sentido. Sabemos que las enfermedades autoinmunes, etcétera, son factor de riesgo cardiovascular, o sea que su sentido tiene. Claro, vale. Y sobre eso, pues también en estas guías que salieron en agosto de la Sociedad Europea, ¿no? Sobre prevención cardiovascular, mencionaban que algunas enfermedades, otras enfermedades sistémicas que también aumentan el riesgo cardiovascular y que vale la pena tomar en cuenta en nuestros pacientes al momento de evaluar el riesgo cardiovascular, como por ejemplo, si el paciente tiene artritis reumatoide, la guía menciona que estos pacientes tienen el riesgo cardiovascular aumentado en 1.5 veces, o sea, el riesgo que nosotros calculamos con la aplicación, hay que multiplicarlo por 1.5 y realmente nos aumenta bastante el riesgo cardiovascular, claro. La artritis reumatoide, ¿no? O por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal también. Efectivamente. Incluso la migraña con aura también están ahí comentando que también, también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, y más aún si la paciente toma anticonceptivos y bueno, muchas de estas otras cosas que creo que vale la pena que nosotros como cardiólogos, bueno, yo ahora soy residente, ¿no? Pero que los cardiólogos tomemos en cuenta al momento de establecer el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes y también tratar esos problemas o que sean bien manejados de tal forma de no
de que no estén empeorando el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. En estas guías también mencionan, bueno, hacen una división de los pacientes en 4 categorías. O sea, en las guías que salieron ahora en agosto, ¿no? Agregan, ponen la división de, por ejemplo, el número 1, los pacientes aparentemente normales, como tú mencionabas, nosotros, que tal vez no tenemos riesgo, factor de riesgo, ni diabetes, ni hipertensión, ni otros factores de riesgo cardiovascular, como categoría número 1. Luego, otra categoría que es los pacientes con diabetes tipo 2. Luego, la categoría 3, que viene a ser los pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida. Y como cuarta categoría, pacientes que tienen condiciones específicas, como por ejemplo hiperglucemia familiar o enfermedad renal crónica también. Y según esas 4 categorías, ya empiezan a abordar el riesgo cardiovascular y cómo tratar. Y si nosotros vemos los algoritmos que estas guías postulan en base a estas 4 categorías, incluso he estado viendo que incluyen o que modifican este valor objetivo del LDL en pacientes que tienen riesgo moderado, que ya no lo postulan que sea 115, sino incluso por debajo de 100. Es lo que un poco me llamó la atención de esta guía, ¿no? Mirando sus algoritmos, eso es lo que ponen en pacientes que tienen riesgo moderado, menos de 100 de LDL, ya no 115. Entonces, bueno, eso es un poco lo que también me ha llamado la atención de esta guía, que, bueno, habrá que tomarlo en cuenta. Muy bien. Bernardo, compruebo que te has machacado las guías de prevención cardiovascular de las últimas guías. Eso me congratula. Sí, me gusta mucho lo de riesgo cardiovascular, es algo que vemos a diario en nuestras consultas, en todo, así que, bueno, es importante también tomar. Muchas gracias. Pepe, ¿quieres decir algo para acabar? No, el comentar un poco lo que ha dicho, ¿no? El paciente crónico o pluripatológico no solo es el paciente diabético, tal, también el paciente, y vemos cada vez más, el paciente oncológico largo superviviente, pues también el riesgo cardiovascular en muchos de ellos está bastante elevado y también a tener en cuenta en ellos, ¿no? Pues sí. Sí, muy bien. De acuerdo. Bueno, yo creo Vale. que vamos a acabar porque estamos ya en tiempo de acabar. Y nada, agradeceros a los que os habéis conectado, agradecerte, Pepe, el haber asistido a esta Muchas gracias a vosotros. Organizado por la Sociedad Extremeña de Cardiología. Y nada, nos veremos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.